dada u igual a x elevado a y cuadrado, demostrar la siguiente ecuación diferencial. Bien, lo que tenemos que hacer es calcular la segunda derivada parcial de u con respecto a y y luego con respecto a x, y luego calcular la segunda derivada parcial de u con respecto a x y luego con respecto a y eso nos tiene que dar el mismo valor. Empezamos a calcular la derivada parcial de u con respecto a y. Si derivamos u con respecto a y, x permanece constante. Entonces acá tendríamos una constante y acá tendríamos una función u. Sería la fórmula a elevado a u. La fórmula dice que esto es igual a la u por la derivada del exponente por el logaritmo natural de la base. Entonces acá copiamos a la u, que sería x a la y cuadrado, ya está. Derivamos el exponente con respecto a y, derivada de y al cuadrado es 2y por el logaritmo natural de a. En este caso la constante a es x. Cuando derivemos con respecto a x, acá tenemos una función de x, este va a ser u, y todo esto va a ser otra función de x, por tanto va a ser b. Vamos a tener que utilizar el siguiente teorema, que dice: la derivada de un producto de dos funciones es igual a derivo el primero, copio el segundo, más derivo el segundo y copio el primero. Como estamos derivando con respecto a x, porque estamos calculando la segunda derivada parcial de u con respecto a x, luego la segunda derivada parcial de u con respecto a y luego con respecto a x, derivamos el primero con respecto a x, y cuando derivamos con respecto a x, y es una constante, por tanto tendremos la fórmula de la derivada de x a la n, que nos dice baja la n, copio lo mismo elevado a la n menos 1. Entonces baja la n, que en este caso es y cuadrado, copiamos lo mismo y disminuimos en 1 ese exponente, y cuadrado menos 1, por el segundo sin derivar. Entonces todo esto lo copiamos acá. Aquí está el famoso b y aquí está el u'. Ahora acá la fórmula nos dice más la derivada de b, en este caso b es todo esto de acá, y cuando derivamos con respecto a x, y permanece constante. Entonces 2y es una constante y la derivada de un logaritmo es raya, copio el número, en este caso x, y derivo ese número, que sería x con respecto a x, 1. Y esta sería la segunda derivada parcial de u con respecto a y primero y luego con respecto a x. Esa es la segunda derivada parcial. Para calcular la segunda derivada parcial de u con respecto a x y luego con respecto a y, primero calculamos con respecto, derivamos parcialmente u, la función u con respecto a x. Entonces cuando derivamos con respecto a x, vemos que x está como base, este va a ser u, y la y es una constante, entonces sería u a la n. La derivada de u a la n dice que baja la n, copiamos lo mismo, disminuimos en 1 ese exponente y derivamos u. La derivada de x con respecto a x es 1. Esto sería la primera derivada parcial de u con respecto a x. Ahora, para calcular la segunda derivada parcial de u con respecto a x y luego con respecto a y, derivamos a la primera derivada con respecto a y. Si derivamos con respecto a y, tendríamos la derivada de un producto. Derivo el primero con respecto a y, sería 2y,
copiamos el segundo, que sería el valor de b, acá sería x elevado a la y cuadrado menos 1, más, que nos dice la fórmula, derivamos el segundo. Cuando derivamos el segundo vemos que la y está en el exponente, por tanto será la fórmula a la u. Entonces acá nos dice a la u por la derivada del exponente con respecto a y, derivando constante 0, derivada de y cuadrado es 2y, por el logaritmo de la base, en este caso la base es x, es la constante a, por el primero sin derivar, acá está u y lo copiamos. Y eso sería la segunda derivada parcial de u con respecto a x y luego con respecto a y. Como podemos ver, estas dos derivadas son iguales, por lo que la ecuación diferencial se satisface, o sea que hemos demostrado esa ecuación diferencial. Muy bien, eso sería todo, que les vaya muy bien.